Estamos con la serie. Esta es la tercera predicación creo que la tercera o cuarta, yo no me acuerdo ya, pero estamos con esta serie. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es ninguna invención humana. Yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que me lo reveló Jesucristo mismo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo yo aventajaba a muchos compatriotas de mi generación, pues era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Dios me había escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que yo lo diese a conocer entre los gentiles, no me apresuré a consultar con ninguna persona. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y a Cilicia. Las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente, pues solo había oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que antes combatía. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Oremos. Señor Rey de la Gloria, te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra sea expuesta y predicada según tu voluntad. Que sea tu palabra interpretándose, Señor, a sí misma, Señor. Y que tu Espíritu Santo toque los corazones de aquellos que van a escuchar, Padre. Para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu bendita palabra. Te damos gracias, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El impacto del Evangelio. El domingo pasado hablábamos sobre el Evangelio, el maravilloso Evangelio, el único Evangelio, y venimos hablando varias veces sobre esto. Y ahora, como he dicho, seguimos en esta serie de Gálatas, y recordemos que el contexto de Gálatas es que había judaizantes, hombres que querían seguir a Cristo, pero añadiendo mérito a la obra de Cristo, o sea, poniendo carga sobre la obra. Tienes que hacer esto, tienes que volver a circuncidarte, tienes que hacer todos los ritos del Antiguo Testamento para ser salvo. Entonces había este conflicto ahí. Pero Pablo escribe esta carta a los Gálatas precisamente para clarificar el verdadero y único Evangelio, el Evangelio de la gracia. En este texto vamos a poder conocer el poder y la gracia del impacto del Evangelio a través del testimonio de Pablo, que nos cuenta. Es un pasaje muy personal de él, ¿no? Empieza a contar su testimonio. Y hermanos, los que creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos experimentado la gracia del Evangelio. Y hemos experimentado, si somos honestos, aunque es verdad, nosotros confesamos a Cristo y todo esto, pero si somos honestos, es la obra de Dios, es la gracia soberana de Dios, como bien Pablo dice aquí, y como vemos en otros pasajes. Aunque hemos recibido el Evangelio, pero ¿cómo actúa ese impacto del Evangelio en nuestras vidas? Y es importante ahora en este tiempo conocer este impacto del Evangelio, o por lo menos recordar, yo sé que lo sabéis, pero cuando el Señor trae esto es para que recordemos también en nuestro corazón, porque recordando el impacto del Evangelio, también nosotros hoy podemos tener claro el impacto del Evangelio que puede tener con los demás. Y eso nos anima a seguir haciendo obra de evangelistas, seguir predicando el Evangelio a toda nación, cumpliendo la gran comisión. Entonces, ¿qué impacto tiene el Evangelio? Obviamente lo que vemos en el pasaje es que Dios nos salva a través de este mensaje.
Nadie puede alcanzar la salvación sin el mensaje del Evangelio. Nadie puede alcanzar la salvación por ritos meramente humanos o porque intentar alcanzar el nirvana que tanto de moda está. Nadie alcanza la salvación por sí mismo, como pensaban los gnósticos, de reforzar la mente. Nadie alcanza la salvación estudiando solamente la Biblia sin la gracia del Evangelio. Nadie alcanza la salvación viniendo a la iglesia si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie alcanza la salvación sacando un doctorado en teología si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has nacido de nuevo. Entonces, Pablo, muy honestamente, me parece uno de los pasajes más, ¿cómo diríamos? Honesto, no digo que no sean los demás honestos, ¿no? Pero ¿cómo Pablo abre su corazón? Es necesario abrir el corazón a Cristo, a la iglesia, y Pablo está abriendo su corazón y él dice, está diciendo la verdad, no está maquillando nada. Yo era un perseguidor de la iglesia, yo era enemigo de Cristo. Hermanos, este es el primer paréntesis que abro, no tenemos que maquillar nuestra historia. Nuestra historia es la que es, y Dios ha usado nuestra historia para llevarnos a Él. Nuestra historia con Dios ahora es hermosa, aunque hayamos pasado mal, aunque estemos pasando mal. Dios tiene un propósito en todo esto. Dios no se desentiende. Dios no se desentendió de Pablo, aunque Pablo perseguía a la iglesia. Cuando le salió al encuentro camino a Damasco, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjate todo el daño que estaba haciendo Saulo. Dios no se desentiende de nosotros. Pero eso Pablo, con todo el corazón, abriéndolo, no habla tanto de sí mismo para jactarse, al revés. Se está humillando. Y el Evangelio nos enseña esto. Cuando hablamos de Cristo, no es para exaltarnos nosotros mismos, sino para humillarnos en Cristo, para dar la gloria a Él. Y Pablo comienza abriendo su corazón con un objetivo: hablar del Evangelio a otros. El Evangelio que yo he recibido, dice, por eso os hago saber, hermanos, que el Evangelio que he anunciado por mí no es ninguna invención humana. Yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que me lo reveló Jesucristo mismo. Entonces, vemos dos cosas. Uno, que el Evangelio que predica Pablo, que es el mismo Evangelio que ha llegado a nosotros y creemos, no es según hombre. El Evangelio no es según el hombre. Es por revelación de Jesucristo. Por eso, hermanos, esta declaración va dirigida particularmente en el contexto de Pablo a los judaizantes que recibían instrucciones religiosas de las tradiciones rabínicas por medio de la memorización mecánica. Pura religiosidad vacía, pura superstición, en lugar de estudiar la Escritura profundamente. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo vives tú el Evangelio? ¿Qué Evangelio vives? ¿Un Evangelio lleno de superstición o un Evangelio libertador, vivencial? ¿En qué diferenciamos los dos? El rabínico, el judaísmo rabínico que Pablo está hablando aquí, que va dirigido a los judaizantes, ellos aprendían cosas mecánicas y tenían respuestas mecánicas. Era como si estudiase un libro de historia para responder un examen. El Evangelio que realmente salva es un Evangelio que transforma vida. Es un Evangelio que cambia. Es un Evangelio que rompe cadenas. Es un Evangelio que liberta y te hace libre para, precisamente como Pablo dice, dar testimonio del Evangelio. ¿Qué Evangelio vivimos? ¿El Evangelio de Cristo o un Evangelio supersticioso en el que vemos a Dios como el genio de la lámpara mágica, que solo nos acercamos a Él para pedirle los deseos de nuestro corazón y no adorarlo? ¿Es el Evangelio en el que nos abrimos nuestra boca solamente para decir yo declaro, yo profetizo, yo sé decreto? ¿O es el Evangelio en el que lo humillamos y decimos: Señor, hágase según tu voluntad en mí? ¿Un Evangelio supersticioso o un Evangelio vivificante? Un Evangelio pleno, un Evangelio que llena, que liberta. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro esto. No seguimos unos ideales meramente humanos. No es una ideología. No se trata de
socialismo, capitalismo, comunismo. No se pueden comparar el Evangelio con estas. Y esto lo tenemos que creer nosotros en nuestro corazón para poder enseñar a otros. El Evangelio del Señor trasciende a lo meramente humano. Es un Evangelio eterno, salvador. Es el mensaje del cielo que viene a la tierra para salvarnos. Es el Evangelio, el mensaje de vida que llena nuestros pozos secos de agua viva. Es el Evangelio que hace caer el maná del cielo y nos alimenta para vida eterna. Hermanos, amigos, a veces yo me encuentro con gente en la calle. Me gusta mucho cómo piensas. Me gusta que me digan, si no creen, obviamente, me gusta que digan, me gusta cómo portáis, cómo no sé qué, como testimonio. Qué buenas ideas tenéis. Esto es mucho más que ideas, sino esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Esto no es que yo tenga una idea, una forma de pensar solamente humana. Esto es poder de Dios que me transforma, que transforma a cada uno de nosotros. Lo que nosotros seguimos, lo que nosotros predicamos, es el Evangelio, es la buena noticia de salvación que Dios da al hombre y que como iglesia atesoramos el mensaje de salvación. Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 4, de 5 al 7, dice: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, anoten nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Esto es el Evangelio. Yo cuando pienso en el impacto del Evangelio en mi vida, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de las personas que conozco, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios, porque a través del hermano veo poder de Dios, poder de salvación. Hermanos, esto no se trata, no se trata de... El Evangelio, cuando digo que lo atesora la iglesia, yo creo que esto me entendéis, pero quiero explicarlo. No es una iglesia, no es una placa, no es una sigla, no es una denominación quien atesora esto. El Dios ha dado el Evangelio a su iglesia, y su iglesia es su iglesia universal. La iglesia, más allá, que trasciende a lo denominacional. Allá hablaba con ellos, con unos hermanos, de la visión de reino. No ser cerrados, sino trabajar juntos en una visión de reino. Ahora esta semana vamos a tener la campaña y vamos a trabajar juntos. Nosotros somos reformados, ¿vale? Pero vamos a trabajar juntos con hermanos de todas denominaciones. Porque lo demás es solamente un mero apellido para la tierra, pero Jesús no nos ve como somos, si reformados, si pentecostales, si bautistas, no. La iglesia del Señor nos ve a todos por igual. Tenemos que servir juntos, unidos, ser hermanos más allá, no caer en la guerra de denominación. Si cuando esto sucede, es porque no se entendió el Evangelio del reino, es porque no se entendió el impacto del Evangelio, de lo que significa el Evangelio que Pablo está hablando. Por eso, hermanos, Pablo, ¿cómo era Pablo? Ahora vamos a analizar un poquito mejor el impacto del Evangelio. ¿Cómo era Pablo antes de recibir el Evangelio? Cuando era Saulo. Pablo era enemigo del Evangelio, era enemigo de Dios. Era enemigo de Dios porque lo perseguía, sí, pero ojo, todos nosotros nacemos en pecado. Todos nosotros nacemos apartados de Dios, sin querer a Dios. No le buscábamos nosotros, dice la palabra de Dios. Incluso alguna vez hasta podíamos ser piedra de tropiezo para los verdaderos creyentes, cuando no éramos creyentes. También nosotros éramos enemigos de Dios cuando nacemos en pecado. Estamos apartados de la comunión con Dios y el pecado nos ha enemistado con Dios. Pero el Evangelio es aquel que rompe esa enemistad, que rompe ese muro y nos une a Dios por medio de Cristo.
Y no es una unión cualquiera. Es una unión íntima, más íntima, y permitidme la expresión, de la que podemos tener hasta con nuestro propio cónyuge. Más íntima aún, trasciende al alma. Es una unión en el que, como digo yo muchas veces, me encanta tener esta visualización en el que Dios nos rompe las cadenas, nos abraza y nos lleva a su regazo. Nos abraza. Esa es la unión íntima que tenemos con Dios. Él dice en el versículo 13, dice Pablo: y habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo yo aventajaba a muchos compatriotas de mi generación, pues era yo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo era perseguidor, enemigo de la iglesia. Y Pablo era celoso de las tradiciones humanas. Yo seguro que más de uno, y yo primero, nos podemos sentir identificados con Pablo. Cuando Pablo dice, yo soy celoso de las tradiciones humanas, cuando habla de la religión judía que él profesaba, la tradición de sus padres, no era la revelación en sí del Antiguo Testamento, esa leche sin adulterar, cuya línea, porque el Antiguo Testamento apunta a Cristo, apunta a Belén, apunta al Calvario, apunta a la resurrección. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Lo que Pablo seguía no era esto. Pablo seguía la ley, un peso de la ley distorsionada de Dios, que era lo que sepultaba, las tradiciones humanas, que sepultaba realmente el mensaje del Antiguo Testamento que nos iba apuntando a Cristo. Muchos venimos de contextos en los que son meras tradiciones, y más si hemos nacido en España, en un país hispano, y hemos nacido en un lugar católico. Pero son tradiciones muy bonitas, no sé qué, pero no va más allá, no trasciende una relación directa con Dios. Cuando nos quedamos solamente en lo tradicional. Ojo, yo conozco católicos que tienen una relación muy cercana a Dios. Pero cuando nos quedamos en lo tradicional, no trasciende más allá. Es algo meramente, yo hago esto porque toca, como el que celebra un cumpleaños. Yo voy a la iglesia, esto no puede pasar también a los evangélicos, Ojo, yo voy a la iglesia porque es domingo y para empezar con buen pie, que Dios me bendiga toda la semana siguiente. Estamos hablando ya de superstición, ahí ves. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Pero muchos venimos de contextos de meras tradiciones. El Señor nos invita a través de este pasaje a no seguir tradiciones que van en disonancia con el Evangelio, con la sencillez del Evangelio. El Evangelio es difícil de creer para el ser humano, pero cuando cree el Evangelio se torna algo sencillo porque Dios se ha revelado. Y nos lo ha revelado claro, que somos pecadores, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que necesitamos un Salvador, ese Salvador Cristo, que murió en la cruz y que resucitó para que nosotros, que éramos enemigos de Dios, seamos hijos de Dios. Y no solamente eso, nos sentemos en su mesa y seamos glorificados como hemos cantado el día final. De la muerte a la vida, de la enemistad a hijos, de la esclavitud a la libertad, de la desgracia a la gracia y al amor. Dios, el Señor nos invita a eso, a través de no seguir tradiciones que van en disonancia con el Evangelio, sino que creamos en el Evangelio el suficiente Evangelio, 100%. Dios, ¿cómo salva? La salvación, como dice Jonás, la salvación es del Señor. Como Pablo está certificando aquí, la salvación le pertenece al Señor. Él me escogió, dice. La salvación es de Dios, 100% de Dios, no 99,9 y 0,1 nuestra. Cuando nosotros confesamos, porque Dios ha obrado ya. Un espíritu que está muerto no se puede levantar su solo. Necesita que el Espíritu de Dios lo vivifique. Nosotros estábamos muertos al pecado. Y Dios es el que nos salva. La transformación de Pablo empieza a hablar aquí ahora de una transformación. Lleno, fue por la gracia de Dios. La gracia que cambia nuestro estado. En el versículo 15 y 16 dice, Dios, literal, Dios me había escogido
desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien, cuando todo él, realmente revelarme a su Hijo para que yo le diese a conocer entre los gentiles, no me apresuré a consultar con ninguna persona. Dios transforma la vida de Pablo, transforma nuestra vida ¿cómo? Cuando a Dios le agradó. Pero dice, Dios nos le predestinó. Efesios capítulo 1, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Eso cómo? Eso entra dentro del misterio de Dios. Pero yo digo amén. Que a pesar de que somos pecadores, que yo soy un pecador, Dios nos miró con amor y nos salvó. Y fíjate, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Ahora yo una cosa, ¿cuándo escuchó Pablo en el vientre de su madre el Evangelio para que diga yo elijo si acepto o no acepto? No lo escuchó. Dios lo había escogido. Pero esto no es porque fuera un llamado especial solamente para apóstoles, esto pasa con nosotros. Cuando Pablo dice, Dios me escogió del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo? Dice, cuando él tuvo a bien, cuando a él Dios le pareció bien. No que Pablo, ¿qué estaba haciendo? Si Pablo le dice, tienes que elegir seguir o no seguir a Cristo, Pablo hubiera dicho, mira, yo soy un tío respetado entre mi gente. Me quiere, me conoce todo el mundo de mi pueblo judío. Me voy a complicar la vida. Pablo hubiera dicho eso. Seguramente. Estoy haciendo una hipótesis, pero Pablo hubiera dicho eso, humanamente hablando. Pero dice, cuando Dios le tendió a bien, cuando Dios le pareció bien, por la soberanía de Dios, revelarme a su Hijo. ¿Y cómo se reveló Dios, el Hijo de Dios, Cristo, que es Dios también, a Pablo? Iba camino de perseguir a la iglesia. Iba camino a entregar a la propia iglesia de Cristo a los que iban a ser sus hermanos. ¿Y qué hace Jesús? Se aparece. Pablo, ¿por qué me persigue? Y Pablo quedó ciego. Y tuvo un proceso. Jesús no le dijo, Pablo, ¿por qué me persigue? Mira, tengo una opción para ti. ¿Me persigue o quieres convertirte? ¿Por qué me persigue? Ahora vas a servirme. Ese es el llamado de Dios. Por eso aquellos que trabajamos en predicar el Evangelio, anunciamos el Evangelio a todo el mundo, pero a saber que la salvación es del Señor, entra también un descanso en nuestro corazón, porque nosotros podemos mover cielo y tierra, pero si no es Dios quien hace. Si yo pensara que yo soy el que hago, hace tiempo hubiera tirado la toalla porque me hubiera frustrado. Pero es la soberanía, la voluntad de Dios quien la hace. Pablo dice cuando agradó a Dios, Él me predestinó, vemos la predestinación aquí, cuando agradó a Dios, vemos la elección, Él me escogió, me apartó desde el vientre de mi madre, vemos la santificación. Y esto me hacía recordar a uno de mis salmos favoritos, el Salmo 139, versículos 16 al 18, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicará más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Pablo dice que le llamó por su gracia, el llamamiento, cuando él dice, Él me llamó por su gracia. Vemos el llamamiento del Evangelio que también nos hace a nosotros. La elección, la predestinación, eso ocurre en un momento desde la eternidad pasada. Pero el llamamiento ocurre en un momento de nuestra vida. Eso es lo hermoso. Es cuando Dios se presenta en nuestra vida por medio de Cristo. Estoy seguro de que hoy, esta semana de la campaña, esos días que vienen, esto acontecerá con algunos habitantes aquí. Que Dios se presentará a su vida y reinará en sus corazones. Estoy seguro que el trabajo que hacen nuestros hermanos por los pueblos también trae fruto y tendrá fruto. Y ayer en Almendralejo estuve viendo, seguramente es Dios quien visita a las personas, nos usa a nosotros.
Y esto es maravilloso, hermano, ver cómo Dios hace la obra. Dice, me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Aquí vemos varios aspectos. Vemos la fe, hasta la fe. No, yo es que tengo mucha fe. Ok, ¿qué fe me está hablando? Hay una fe natural que es supersticiosa o una fe sobrenatural que es un don de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es un don de Dios. La fe que creemos es un don de Dios. Yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, mi familia entera sigue siendo católica ahora. Y ellos seguían pues, con sus cosas y yo con las mías. Y cuando yo me convertí, yo decía, yo es que tengo más fe que mi familia. Yo que he sido más listo que mi familia, lo que sea, he leído más, me he dado cuenta. Dios me fue humillando poco a poco al tiempo, leyendo la palabra, y me di cuenta que lo que yo he recibido es un don de Él, que no me lo he ganado yo. Lo he recibido por gracia. Y si otros no lo tienen, eso ya le pertenece a Dios. Pero no para jactancia, es para humildad. Cuando nosotros entendemos que hemos sido dados con un don maravilloso de la salvación, esto nos hace ser humildes también en la evangelización. Nos hace ser cercanos también al que está perdido. Nos hace tener la empatía, permitidme esta expresión, con aquel que no conoce el Evangelio. Porque el Evangelio no se mete a cuchar así, a la fuerza. Con el testimonio vivo de cada uno, Dios puede obrar a través de esta persona. Y dice, revelar a su Hijo. La palabra revelación significa correr el velo que cubre algo mantenido antes en secreto. No quiere decir que Dios no existía antes que nosotros lo viéramos o viviera nuestra vida. Dios estaba en ese momento, por nuestro pecado lo veíamos en secreto, lo veíamos oculto, pero estaba ahí. Estaba ahí oculto. Pero Dios quitó el velo de nuestros ojos y pudimos ver a Dios. Como dice 2 Corintios 3, 12, 16, como Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en su cara, pues iba a desaparecer. Pero su mente se ofuscó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubriendo que por Cristo es quitado. Y aún basta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo cubre los corazones de ellos. Pero cuando se convierte en el Señor, el velo es quitado. Hermano, la Biblia está escrita igual para todos. Pero ¿por qué uno la entiende, otros no? ¿Por qué los judaizantes no la entendían? Porque solamente Dios es el que quita el velo por medio de Jesucristo. Y es ahí cuando ya leemos la Biblia, ok, entendí. ¿Cuántas veces has leído, incluso a lo mejor antes de convertirte, si eres una persona curiosa, leía y decía, qué cosa más rara esto, no entiendo nada. Veo un libro de historias nada más, no me dice nada. Pero cuando el Señor la quita el velo de tu mirada y puedes mirar cara a cara espiritualmente a Dios, leer la Biblia dice, Señor, gracias por hablarme, gracias por alimentarme, porque hoy ya sí me alimento de ella. Pero Dios, el impacto del Evangelio, Dios no solamente salva, sino que salva y llama con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vivir para hacer su voluntad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí, parafraseando al apóstol Pablo, ¿no? Vivo para Cristo. Y ya sea que viva o que muera, para Él vivo, para Él muero. Permitidme esta paráfrasis de Pablo. Dios nos salva y llama con el propósito de vivir y hacer su voluntad. Fíjate, Él dice, tampoco subí a Jerusalén, cuando se convierte, para ver lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os he escrito, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pablo es llamado con un propósito, ser apóstol para los gentiles. Todos somos llamados con un propósito, servirlo, de una manera u otra. No, es que yo no, pastor, es que yo no tengo el llamado para ser pastor, pero que nadie te dijo que solamente sirven los pastores. Sirve la iglesia. Y en la iglesia hay muchos roles, hay muchos ministerios, hay muchos brazos. Es servir. Y fijaros, abro un paréntesis aquí.
fijaros que a veces nosotros cuando recibimos la bendición de Dios somos salvos. Queremos todo ya. Queremos todo rápido. Queremos todo ahora mismo, como cuando vas a pedir un Burger King, que te viene rápido un Burger King, o un café instantáneo, viene rápido. Queremos todo ya. Pablo no, Pablo dice, no tuvo prisa, no me apresuré. Cuando Dios tiene algo, una de las formas de ver que es de Dios, es dejarlo cocer a fuego lento y orar por ello. Como el que hace aquí, que hay varios brasileños, como el que hace un churrasco, una buena carne asada y la deja poco a poco. Aunque uno tiene muchas ganas de coger esa carne y comerla, pero dice, tengo que dejarla que se cueza a su tiempo. Pues lo mismo, cuando Dios nos da algo, es dejarlo en manos de Dios. Sí. Tampoco nos podemos olvidar de la carne que se quema, ¿no? Tampoco nos podemos olvidar de aquello que Dios da, pero dejarlo. Pablo lo dejó por años. Estamos comentando ahora un versículo en menos de una hora, un pasaje, pero Pablo dice, no me apresuré. Después de pasado 3 años, subir. ¿Qué hizo Pablo 3 años en Damasco? Formándose, estudiando las Escrituras ya con el velo quitado. Hizo un seminario para que nos entendamos. Y subió después a Jerusalén para ver a Pedro. Y permaneció 15 días. Pero tampoco se juntó todavía con los apóstoles. Habla aquí. Pero Pablo tenía claro cuál era el propósito de su llamado. Por eso tenía que prepararse, hermano. Nos tenemos que preparar para la misión. El propósito es predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio no solamente significa salir, que está muy bien, no solamente salir afuera y dar testimonio. Predicar el Evangelio es vivirlo cada día. Vivirlo en tu vida cada día, no es sencillo. Yo digo muchas veces a los hermanos, aquí tenemos que estar preparados siempre a predicar el Evangelio. Incluso cuando vamos a comprar el pan, a mí ya me ha pasado. Cuando vamos a comprar churros, cuando vamos al chino, cuando vamos al médico. Porque la gente en pueblo pequeño nos conoce. Y nos dicen, tú eres uno de estos. O a mí me dicen, tú eres el pastor, ¿no? Y me piden oración, me hacen preguntas. Ha pasado esto más a menudo de lo que parece. Tenemos que estar preparados para servir. Preparados para servir es estudiar la palabra, conocer la palabra, orar la palabra, meditar la palabra, para poder predicar el Evangelio siendo luz. Jesús ya dijo en Mateo capítulo 5, del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a ser luz, a ser visibles. Los cristianos no somos cristianos de la secreta, que vamos camuflados. Somos libros abiertos, cartas abiertas. Nos debemos mostrar tal como somos a la sociedad, sin complejos, siendo sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por la gente. La iglesia no puede perder el sabor, su sabor. ¿Y qué es su sabor? La santidad, la gracia del Evangelio, vivir con ella. Cuando hablo de santidad, no confundir con legalismo. Cuando hablo de santidad, hablo de vidas consagradas a Dios, abrazando a Dios, viviendo el Evangelio. ¿Para predicar a quién? ¿A quiénes predicamos? Al mundo, a nuestros vecinos, a nuestras familias, al pueblo. Antes nuestra hermana Macarena orando ha citado este pasaje que había que juntado. Primera de Pedro 2, 9, 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis el qué. O sea, ¿somos salvos para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando dice alcanzar en el griego, en la palabra original, nos está hablando, alcanzar no quiere decir que nosotros hemos llegado, sino que hemos recibido. Alcanzar, hemos sido dotados de gracia y de misericordia. Me encanta como el apóstol Pedro escribe aquí inspirado por Dios, porque es como un recuerdo de Dios. Oye, vale, yo te he salvado por gracia. Somos escogidos, linaje precioso, llamado para nación santa, pueblo adquirido. Qué lindo lo que dice la palabra de Dios sobre su iglesia. Pero dice, tenéis un propósito: anunciar el Evangelio. Porque recordad, vosotros no erais pueblo. Yo lo he dado el pueblo, ser pueblo.
Como dice, no temáis, manada pequeña, Dios le ha placido daros el reino. Somos un pueblo de Dios, pero porque Dios ha querido esto. Ahora sois pueblo de Dios, vosotros que no habíais alcanzado misericordia, que no habíais alcanzado misericordia. Ahora la habéis alcanzado. Fácil, resumido. Si Dios nos salvó y todavía estamos en la tierra, no nos ha llevado con Él, es porque quiere que anunciemos el Evangelio. Todos. Porque sería mucho más fácil. Dios nos salva y Dios nos lleva. Ni nosotros sufrimos por las cosas de este mundo y por el pecado, y ni Dios tampoco se desagrada cuando nosotros pecamos. Hubiera sido más fácil todo. Pero si Dios nos tiene aquí, es porque quiere alcanzar a otros. Si Dios nos trajo a este pueblo de los santos de Maimona, aunque seamos pocos, porque Dios tiene pueblo aquí. Porque Dios tiene pueblo en la comarca. Eso tengo yo muy claro. Si no, te digo que ya me hubiera ido de aquí. Pero Dios aquí nos ha traído para esto. Hermano, esta es la misión ahora. Nosotros que estamos en este mundo, es porque Dios tiene un propósito. Y no me refiero a propósitos particulares que también de alcanzar cosas, de no sé qué, sino el principal propósito, que es ser testigo del Evangelio y llevar el testimonio a otros. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Hermanos, a veces nos quedamos solamente ofuscados en los propósitos particulares. No, yo estoy aquí por un propósito de avanzar en mi vida, de prosperar en mi vida, de tener una mejor familia, de tener una familia más estructurada. Yo estoy aquí con el propósito de comprar una casa en mi país, como aquellas personas inmigrantes. Entonces, esos son propósitos particulares que no están mal, son buenas metas, no estoy diciendo que estén mal. Pero como cristianos nos tenemos que mover con el principal propósito, que es hacer la voluntad de Dios, glorificar su nombre, y lo demás ya Dios lo da dando por añadidura. Lo demás, por muy grande que parezca, son migajas comparado con la búsqueda de la gloria de Dios. Y eso estamos llamados, hermanos. Dios no nos va a dejar desamparados, pero estamos llamados a buscar la gloria de Dios. Ahora tenemos una gran oportunidad en la campaña de poner en práctica este pasaje. Y fíjate cómo Dios hace las cosas. Yo no he elegido este pasaje adrede ahora. Yo sé que comienza una serie y justamente el domingo anterior nos estamos hablando del impacto del Evangelio para creer que Dios puede salvar también, para recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Fijad una cosa, hemos dicho que Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Qué hace el Evangelio? Cambia, transforma. Pablo ya no es perseguidor de la iglesia, sino parte de la iglesia. Pablo ya no persigue su propia voluntad, que era agarrar a los cristianos, pegar una paliza o meterlos en la cárcel, o ser testigo de la muerte como fue con Esteban, sino ser parte. La voluntad de Pablo ya no es perseguir a los cristianos. Dice el versículo 17, volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo caí en éxtasis. Vi al Señor que me decía, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a quienes creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente aprobando su muerte y cuidando la ropa de quienes le mataban. Pero Dios me respondió, escapa porque voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Hermanos, vemos el propósito maravilloso de Dios. Con todo esto, ¿por qué Dios hace esto? Primero, porque los gentiles, si Pablo se ha enviado directamente a los gentiles habrían vacilado más en aceptar un mensaje si le habría percibido, si el que viene es judío. Por otro lado, los judaizantes necesitaban entender que el Evangelio no era en absoluto una herejía defendida por un puñado de judíos. Al haber conversiones de gentiles también verían que no era solo una secta judía, iban a ver esas conversiones, sino que el Evangelio es poder de salvación y transformación. Y por otro lado, Dios manda esto porque los creyentes judíos debían ver que Pablo era uno de los suyos al ver los frutos de su conversión, que no estaba yendo allí como un agente secreto del Sanedrín. Por lo tanto, Dios no obra en vano. Dios no obra en vano. Los tiempos de Dios son perfectos. Por eso, hermanos, sometámonos al propósito de Dios, que el querer hacer su voluntad sea el principal motivo de nuestro día a día.
Que cada día nos despertemos con ese impacto del Evangelio y digamos, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, primero de todo. No la mía, la tuya, Señor. Dejemos que el Señor dirija nuestros pasos. Todos tenemos un lugar para servir en la iglesia. Todos tenemos y todos nos necesitamos un lugar para servir. Dejemos que Dios nos dirija. Algunos conocéis a nuestra hermana Lola, que es la madre de Macarena. Ella está en cama. Es miembro de la iglesia. Pero ella está en cama, ya no puede venir a la iglesia, ya no puede. Pero os digo algo. Tendríais que conocer más, y lo digo para gloria a Dios. Tendríais que conocer más para que veáis su corazón de servicio. Porque desde una cama ella sirve a Dios. ¿Cómo? Orando. 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 Y estás pendiente de todo, preguntando por todo. Por eso, hermanos, no hay limitaciones para servir a Dios. Dios nos pone en un rol concreto, ya sea la oración, ya sea el dar testimonio, ya sea los jóvenes, ya sea... Aunque todo es de todos tenemos que hacer todas las áreas en ese sentido, pero hay áreas particulares donde el Señor nos pone como punta de lanza. Y sometámonos a los propósitos de Dios y a sus tiempos. Esto es muy importante. No queramos asar el trozo de carne con mucho fuego, porque lo quemamos. Dejemos sosegar, dejemos ir despacio los tiempos de Dios. No querramos correr con nuestra fuerza. Pablo no lo hizo. Pablo estaba impactado por el Evangelio y esperó, porque el impacto del Evangelio espera. Dejemos que el Señor dirija nuestros pasos. Y el fin de todo, el que seamos salvos, el que seamos llamados a una comisión, el que seamos introducidos en la iglesia, hay un fin. Dios nos salva y llama por el Evangelio, ¿para qué? Para dar la gloria a Él. Despojémonos de toda vanagloria y demos la gloria a Él. Fíjate lo que dice Pablo aquí terminando. La iglesia de Cristo que está en Judea no me conocían personalmente, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que antes combatía y glorificaba a Dios a causa de mí. Hermanos, nuestra voluntad debe ser agradar a Dios y darle gloria a Dios. No vamos a ser conscientes nunca del impacto que puede tener nuestro testimonio o nuestra vida sometida a Dios en otros. Nos vamos a enterar en el cielo. Incluso muchas veces no es en vano las conversaciones que podamos tener con otras personas. Yo hablo mucho con mucha gente aquí del Evangelio, de Cristo. Y cuando hablo con ellos, a lo mejor no vienen a la iglesia, pero no te puedo imaginar, yo tengo la certeza de la sorpresa que nos vamos a llevar en el cielo. Porque la palabra no cae vacía. Y cuando Dios quiere florecer esa semilla, la hace florecer o ahora o en su lecho de muerte. Hasta el último suspiro hay esperanza. Y Pablo no era conocido por la iglesia judía, pero lo que Dios hizo en la vida de Pablo era tan notable que hablaban por su obra, que Dios hablaba por su obra, y esto llevaba a Pablo y a los demás a glorificar a Dios. Y eso es otra cosa, hermanos, cuando hablen de nosotros, que no hablen de nosotros por ser buenos, no sé qué, no, que hablen de nosotros porque hablen de Dios. Porque hablen de glorificar a Dios. Hermanos, todos pasamos para llegar aquí, para llegar a los pies de Cristo. Todos pasamos por un periodo de nuestra vida para llegar a Cristo. A veces traumáticos o en crisis. Pablo tuvo también que decir no a su ego para decir: yo soy esclavo de Cristo. Dulos, esclavos, siervo de Cristo. Hermanos, pero cuando Dios te salva, como he dicho antes al comienzo del culto, no importa de dónde vengas, no importa tu pasado. Lo importante es que por el Evangelio has llegado a casa. Y este es el Evangelio. El Evangelio es divino en esencia y origen. No se debe hacer ningún intento de distorsionarlo, pues son las únicas buenas nuevas para que los hombres puedan ser salvos y transformados. Solo hay un Evangelio que salva y transforma. El Señor, a través de Cristo, nos muestra su gracia. Que siendo enemigos de Él, perseguidores de Él, nos reconcilió siendo escogidos por Él, apartados del poder del pecado y llamados
por el poder del Evangelio, para cumplir su propósito en nuestra vida, glorificar su nombre, siendo luz y sal, para los que no conocen, glorificar también, para los que no conozcan, glorificar también así. Por lo tanto, hermanos, sometámonos a Él, a su voluntad perfecta. Que nosotros lo veamos claro esto, pidamos al Señor, Señor, muéstrame con claridad tu voluntad, como hizo Pablo, esperando, sin precipitarse, saber vivir los tiempos de Dios. Y ya recapitulando, finalizando, ¿cómo actúa el Evangelio en nuestra vida? Nos salva, nos capacita para ser de bendición y nos equipa para ser santos y vivir vida que glorifique a Dios. Que nuestra motivación cada día, y ahora también que vamos a encarar la campaña, sea ser fiel a Dios, agradecido por su gracia recibida y pidiendo que nos ayudes y nos des sabiduría para hacer su voluntad, aún así en circunstancias difíciles. Aunque el mundo se caiga a pedazos, Dios está. Y aunque el mundo se caiga a pedazos, que hagamos siempre su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.